gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y quiero manifestar con gran alegría que esté con nosotros hoy un hombre inteligente, un estudioso, un hombre que en su carrera, ministro de Justicia, el primer defensor del pueblo, tan necesaria esa figura que fue producto de la Convención Constituyente del 94, con la cual yo tuve discrepancias, pero en esto fui un acérrimo defensor. Y además, profesor universitario, están muchas cosas, mi querido y gran amigo, que es al que me refiero, gran argentino que es el doctor Jorge Mayorán. Querido Jorge, un placer y un honor que esté acompañándonos, esté con nosotros compartiendo este programa que tiene casi 20 años, Corrientes de Pensamiento. Querido Pocho, para mí es un honor, una satisfacción. Sabes que yo te quiero mucho, que te respeto además muchísimo. Es una primera vez que tenemos el contacto por esta vía virtual, pero bueno, volver a tu programa para mí es un honor muy grande porque sabes cuánto hemos compartido a través de los años y para mí, por supuesto, te reitero el afecto, el cariño, el respeto a un gran hombre público como vos. Bueno, yo soy mi amigo y generosamente acepto lo que me decís. Y tan importante era tu actividad para mí y la del defensor del pueblo, por cierto, que voy a repetir lo que dije en anteriores oportunidades. Por ahí tenía el tiempo necesario para ir a aprender y ver cosas que te tocaban llevar a cabo a vos, como el primer defensor del pueblo, y te iba a visitar a la calle Montevideo, y allí salía aprendiendo y conociendo algunas otras cosas fueron sumamente positivas para el país, porque tu rol fue indispensable en este aspecto, Jorge. Después te dejo a vos para que te explayes. Independientemente Gracias, de haber sido Pocho. ministro de Justicia del gobierno del doctor Menem, fuiste el primer defensor del pueblo, pero marcaste las cosas, jugaste el rol tal cual lo establece la constitución del primer defensor del pueblo, no del primero, sino del defensor del pueblo. Y lo cumpliste a rajatabla, cumpliste todos los años que establece la constitución. Y yo te tengo que felicitar porque fuiste, para ser reiterativo, pero claramente, un auténtico defensor del pueblo de la nación argentina. Ahora te dejo a Gracias. vos que te explayes sobre tu función allí y todos estos problemas que son indispensables que el defensor del pueblo tenga vinculación con esta pandemia y estos problemas que existen en este momento. Te doy libertad Bueno, total y no te interrumpo para que vos te puedas expresar cuando quieras. gracias, Pocho. Vos sabés que estoy escribiendo, lo comentábamos recién fuera de cámara, la tercera edición del libro del Ombudsman, que marcó mi vida, porque este año se cumplen 40 años de que llega a mis manos un folleto de la Embajada de Dinamarca que daba cuenta de esta figura. Y me enamoré, yo tengo un romance intelectual con esta figura de hace 40 años, 80 a 2020, y bueno, y ahí después con Eduardo, con motivo de que yo lo conocí a Eduardo por una conferencia que él me invitó a dar allá en La Rioja en el año 79, entramos en relación Fuiste de asesor amistad, de Eduardo exacto, y y después, asesor leal exacto, y totalmente dedicado a trabajar para que las cosas salgan bien. exacto. Y cuando Eduardo Menem llega como senador, me designa a mí como asesor de él, y la primera misión que me encomienda
es redactar el proyecto de ley del defensor del pueblo. Bueno, yo digo que hay cosas que yo cuento, y le cuento a mis alumnos, y ahora lo cuento con tus televidentes, que hay cosas que no creo, porque realmente han pasado cosas en mi vida que me han marcado. Por ejemplo, en el año 86, yo llegué a ser doctor en jurisprudencia por la Universidad de El Salvador, gracias a esta tesis llamada El Ombudsman, Defensor del Pueblo y de las Instituciones Republicanas. Claro, lo que pasó es que yo redacté el proyecto de ley, después lo presentaron los senadores Menem y Sánchez, vos te acordás de Libardo Sánchez, de Eduardo Menem. Claro, otro hombre de La Rioja. Exacto. Y ese proyecto, bueno, yo recuerdo y lo cuento siempre en el libro, el único que se opuso, o sea, el bloque radical, que estaba Fernando de la Rúa, otro gran senador nacional, Gran yo lo senador. recuerdo con mucho afecto, se opusieron, pero ese proyecto, aprobado por el justicialismo, tardó 9 años, 9 en ser sancionado. Ahora, por eso yo no creo en las brujas, pero que las hay, porque ese proyecto fue firmado por Menem y Sánchez, presentado el 22 de marzo de 1984. Lo mío tenía solamente una inicial. Pasaron 9 años, 4 veces lo aprobó la Cámara de Senadores y en la cuarta ocasión, solamente en una ocasión, lo aprobó la Cámara de Diputados y lo convirtió en ley. Ahora, ¿cuándo lo convierte en ley? El 1 de diciembre de 1993. 93, 9 años. Y el día 2 de diciembre, ese día, 1 de diciembre, yo era ministro de Justicia y me llama Eduardo para decirme que había sido sancionado el proyecto. Ahora, El proyecto. lo que no sabíamos, claro, Carlos Menem, el presidente, estaba fuera del país, o sea, estaba a cargo del Poder Ejecutivo Eduardo Menem. Eduardo. Claro, ¿quién tenía que refrendar el proyecto? Él, yo tenía que refrendarlo como ministro de Justicia. O sea, 9 años después, aquel proyecto que yo había redactado y que Eduardo y Libardo Sánchez habían presentado, resultaba promulgado como ley por un decreto firmado por Eduardo Menem y por mí. O sea, unas cosas del destino. Después, bueno, yo tengo también otras anécdotas en el medio, porque cuando Y fui yo ministro voté en de... contra de mi voluntad, pero voté a favor. Claro. Ah, Bueno, broma, digo en broma. esos años, He convencido. sí, en esos años que yo fui ministro, que muchas veces tuve la ocasión de hablar con el presidente, con Carlos Menem, a quien tengo una admiración y un recuerdo indeleble, Carlos Menem siempre ayudó en la creación de la figura. Y yo recuerdo una vez, siendo ministro, esto es algo increíble, que yo lo convencí de que, como yo tenía muchos amigos en el mundo de los ombudsman de Europa, porque ese libro, que fue mi tesis doctoral en el 86, se publicó en el 87 y me abrió las puertas del mundo. Yo me encontré en reuniones de ombudsman europeos, dando conferencias o asistiendo como observador en reuniones de ombudsman europeos sin ser europeo y sin ser ombudsman. O sea, increíble. Y en una ocasión, gracias a estos amigos, que algunos de ellos todavía me acompañan en la vida, Álvaro Gil Robles, entre otros, me dijeron que si Argentina iba con una idea, con un proyecto, podía llegar a ser sede de la sexta Conferencia Mundial de Ombudsman que se realizaría en el año 96. Entonces yo fui en un viaje oficial, fui en el año 92 a Viena, donde, digamos, ella, el Instituto Internacional del Ombudsman, me iba a escuchar con este proyecto por el cual, de alguna manera, podía ser sede de la conferencia mundial. Bueno, se aceptó condicionada digamos, la candidatura de Argentina, y bueno, y dio la historia, determinó que 4 años después, en el año 96, hubiera un defensor y fuera yo. O sea, realmente una cosa que yo la cuento y me parece mentira, porque de alguna manera esto pone en evidencia que
la figura formó parte de mi vida de manera absolutamente increíble y marcó mi vida afectiva, mi vida personal, en todo sentido. Bueno, comencé la función allá por el año 96 y 94, y bueno, fue una función muy fascinante. Actué con total independencia, nadie me dijo lo que tenía que Así es, hacer o me dejar de consta. hacer, nadie. Actué con una total independencia y cumplí los 5 años del mandato y tuve, fíjate que yo inicié 32 acciones judiciales contra el gobierno del cual había formado parte. Nadie, absolutamente nadie, ni Eduardo, ni Carlos, nada, me interfirieron en mi mandato. Entonces, cumplí el mandato, ayudé a muchísima gente. Yo siempre digo que evidentemente el ombudsman, el defensor del pueblo, es el lado bueno del poder. Porque yo estuve en el poder durante esos 5 años que acompañé a Carlos Menem como procurador del Tesoro, como secretario legal y técnico, como ministro de Justicia, pero ninguna Claro, función me fuiste marcó secretario real tanto. y técnico también. Claro, ninguna función me marcó tanto como la de defensor del pueblo, porque marcó un antes y un después en mi vida. Y bueno, de alguna manera esto puso en evidencia que la figura es muy importante, es muy importante. Lamentablemente ahora, hace 11 años que está Eso te vacante. iba a decir, ¿cuánto hace que no hay un defensor del pueblo? Claro, porque quien me sucedió cumplió un mandato, fue reelecto y a su vez no abandonó ese segundo mandato para ser candidato a senador por la provincia de Córdoba. Entonces dejó la defensoría, la utilizó políticamente para proyectarse y la defensoría quedó a cargo de los adjuntos, venció el mandato de los adjuntos. ¿Sabés quién está a cargo hoy de la defensoría? Un funcionario administrativo, el subsecretario Pero general. hace rato esto, no hace varios años que Sí, 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 el sí, área sí, sí. administrativo se le quitó el rol tan trascendente que tiene, ¿no? Exacto, hace 11 años. Vos fijate la paradoja, Pocho, que 9 años tardamos en sancionar la ley y 11 años está vacante. Estamos Y es una picardía. sin, Lo peor es que yo sin creo defensor que, del pueblo. claro, lo peor yo creo que no hay voluntad del actual gobierno de elegir a un defensor. Como del Cuando anterior realmente, tampoco. Como del tampoco, anterior claro. tampoco. Ahora, Claro, lo yo que de una pasa, cosa, Jorge, perdón, ahí una pregunta. sí, ¿Cómo es posible que no se respete la Constitución de alguna manera? claro, ha Varios habido, años, no solamente exacto, ahora, antes, después. Yo creo que, y sobre todo en esta etapa en que el mundo tiene tantos problemas, la pandemia y todo este problema, creo que tiene un enorme significado por que supuesto, exista, que tengamos un defensor del pueblo, ¿no? exactamente. Bueno, yo en este libro que estoy terminando y que va a Eso ser me el, gustaría que vos nos comentaras un poco, los televidentes y a mí, porque me parece que tiene una enorme significación. sí, mira, sobre todo, a ver, yo digo, siempre enseño a mis alumnos y lo escribo en el libro, el defensor del pueblo es el lado bueno del poder. ¿A quién le puede molestar? ¿Al soberbio o al autoritario? Y además, así como cuando uno tiene que hacerse una operación, nuestro médico nos pide una radiografía o una tomografía computada para saber cómo actuar sobre ese organismo, Sí, lo mismo pasa el defensor. El defensor saca una radiografía del grado de Gato. insatisfacción de la sociedad y se lo da ¿a quién? Al gobernante. Y ese gobernante es o el presidente o el parlamento que tienen la posibilidad de actuar y de alguna manera de intervenir en esta modificación del orden de cosas. Por eso sostengo que en época de pandemia es mucho más que necesario, porque fíjate, Pocho, que la pandemia ha dejado, por un lado, eh, la pandemia sanitaria, después la pandemia ecológica, económica, después la pandemia psicológica, después la pandemia cultural.
O sea, el mundo, y esto no es un problema nuestro, está arrasado por la pandemia. De alguna manera, ahora sí podemos decir que ha dejado tierra arrasada, porque de alguna manera, evidentemente todo el mundo, y esta figura existe en 140 países del mundo. Y notable, Y increíble. acá, y acá hace 11 años que está vacante. Lo que pasa que yo creo que los gobernantes actuales no lo quieren crear porque primero no se ponen de acuerdo si sesionar de manera virtual o de manera presencial. ¿Cómo se van a poner de acuerdo en designar a alguien que los va a controlar? Porque fíjate que las funciones del defensor son nada más ni nada menos que dos: defender los derechos humanos y todos los demás derechos frente a actos, hechos u omisiones de la administración. Y en la administración yo incluso la fuerza de seguridad, cualquier autoridad pública, y además el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Vaya si tiene funciones. Entonces, esto es lamentable que hace 11 años el otro gobierno, el último y este, yo creo, y te digo más, tengo mi temor, que si se modifica la Constitución, eliminen al defensor, ¿eh? Ojo, ojo, yo ya lo hablé esto con Yo Eduardo. tengo la esperanza y vamos a luchar para que no ocurra esta reforma, ¿no? Al que algunos aluden ahora, y con más razón si esto ocurre, que no se esté dentro de esa reforma el defensor del pueblo. A esto hay Exacto, que darle exacto. importancia, hay que darle trascendencia, hay que designar nomás, cumplir con la Constitución, Claro, nombrar pero el auténtico defensor del pueblo. ¿sabés qué, Pocho? Yo creo que hay que designar o elegir a alguien que no haga partidismo político, que no la utilice como proyecto político, que se le prohíba por la ley ejercer toda actividad política partidista. Por supuesto, yo no estoy en condiciones de poder volver porque no cuento con el apoyo, pero me encantaría regresar y refundar esa sobre bases sólidas, porque además el defensor es un mediador entre las necesidades de la gente y Claro. y quien tiene el poder. Es Y el que más en este ilustra. momento, Jorge, que hay tantos problemas de esa índole, ¿no? Exactamente, exactamente. Fíjate que hay problemas de todo Imprescindible tipo, este momento. más que nunca, más que nunca. Lo que Esta pasa tarea más que, que nunca, claro, porque más que fíjate nunca, de que acuerdo. al gobernante no le gusta que le digan las cosas que funcionan mal. Y sin embargo, el defensor lo que hace es ayudarlo, no es alguien que critica para destruir, critica Claro, para para construir. perjudicarlo, sino colaborar, ayudar, Exactamente, colaborar con la crítica, no criticar para destruir, sino criticar para construir, para para mejorar construir. Exactamente. Pero yo te digo honestamente, tengo cierta duda de que en estos años no creo que haya defensor, con lo cual yo publiqué un artículo en el diario Perfil hace un tiempo diciendo que la institución está en estado vegetativo, porque incluso yo doy fe por comentarios de los propios trabajadores de la Defensoría, que están cada uno en su casa y no reciben reclamos. Está en estado latente, no hay defensor del pueblo, no solamente un titular, sino que no hay nadie que pueda presentar una demanda. Vos imaginate, con todos los abusos que se han cometido en determinadas provincias, impidiendo el Eh, derecho de tránsito. Por ejemplo, entre San Luis y Córdoba, que hay un foso de no sé cuántos metros de extensión y 2 metros de profundidad, y los defensores no intervienen. O sea, ahí hubiera un caso ideal para que un defensor del pueblo pueda intervenir. O los abusos de las autoridades policiales. Es evidente que hace falta. yo digo, Jorge, que así, después que lo que vos me estás diciendo, pensando un poco en profundidad, que es una cuestión a la que hay que decirle, tenemos que solucionar o solucionar, Exactamente. porque de lo contrario le cuesta muy caro a los argentinos y al país
no tener este organismo de enorme trascendencia y capacidad, y que cumple un rol importantísimo. Y sobre todo en este momento. Por Yo pienso supuesto. que acá hay que dejar de lado los colores políticos, incluso vos que sos un hombre que demostraste que lo dejaste de lado para cumplir de la mejor manera posible tu magnífico desempeño. Yo creo que lo importante acá es decir, somos argentinos, tenemos lamentablemente esta situación que no es solamente nuestra, sino del mundo. Exacto. Tenemos este organismo que es el director, el defensor del pueblo. Busquemos la figura. Y yo no estoy postulándote, pero te votaría, ya te digo, directamente con un hombre de tu experiencia, de tu conocimiento, de lo que sabes de todo esto, de la persona ideal, sin subestimar a nadie, para reasumir ese rol que cumpliste cuando fuiste el primer defensor del pueblo. Te cuento una anécdota porque hace pocos días recibí una invitación desde España para, digamos, intervenir en una comunicación virtual, porque hay una persona que, vos fíjate qué cosa interesante, en República Dominicana se va a designar al nuevo defensor del pueblo. Y hay una persona, Pablo Ulloa, que quiso aprender de los defensores del pueblo. Entonces, a través de un famoso periodista español, se hizo un contacto con el defensor del pueblo de Panamá, el primer defensor del pueblo, el que fundó la Defensoría, y conmigo, y le enseñamos a este hombre todos los secretos. Entonces, evidentemente, yo creo que esa es la clave, que no vaya Ahí, alguien a aprender, sino a demostrar lo que conoce y el compromiso con la lo que institución. sabe, Exacto, lo que exacto, estudió, lo que hizo. Bueno, no exacto, solamente estudiar y decir buenas palabras, sino ir a los hechos. Más que palabras, cumplir la tarea que manda la Constitución, que establece la exacto, Constitución, la esencia del cargo de defensor del pueblo. exacto. Lo que yo te decía del temor que ese que tengo de que la eliminen, porque yo soy muy amigo, bueno, vos también te debes acordar de Luis Enrique Chase Plate, que es un famoso administrativista paraguayo con el cual yo estoy en contacto, y que evidentemente me contó que también en Paraguay están tratando de eliminar la figura. ¿Por qué? Y porque quienes la ocuparon, en lugar de jerarquizarla, la denigraron. Vos sabés que a mí, y vos te debes acordar, nuestros maestros del derecho nos enseñaron una famosa frase: los hombres pasan, las instituciones ¿Quiénes quedan. quedan? Claro, ¿cómo? Pero vos fíjate que en base a mi experiencia, yo le agrego y le enseño a mis alumnos, cómo quedan depende de los hombres que pasaron. No, el problema Claro, no es la institución, el problema es la persona que puede claro, porque jerarquizar, claro, no, puede jerarquizar o depreciar la institución. Yo sé cómo la dejé, yo sé que fui presidente de la FIFA de los Ombudsman, porque los Ombudsman del mundo tienen una FIFA que se llama Instituto Internacional del Ombudsman, y en el año 98 en Pakistán, mis colegas del mundo, que siempre fue un club privado anglosajón, me eligieron presidente del Instituto Internacional del Ombudsman por un año hasta que terminó mi mandato en el año 99. Nunca más un latino, hispanoparlante o sudaca fue presidente. Pero me di el gusto, por lo menos, de que Argentina estuviera en el podio de los países que estaban a la cabeza de los ombudsman del mundo. Pero evidentemente yo cada día me convenzo más que los países, es decir, la dirigencia política de América Latina no está preparada para instituciones de control independientes. Esto me duele decirlo, pero pero hay que creo, pelear, hay que claro, luchar y hay que enseñar de que esto no se debe hacer. exactamente. Te agradezco mucho, Jorge, querido. No, Pocho, al contrario, el Te agradecido soy felicito yo. por todo lo que haces.
Sos un incansable trabajador y estudioso de los Muchas problemas gracias. argentinos. Gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si querés ¿El mejor banco para cobrar tu sueldo? No sos un robot. cada persona puede elegir dónde cobrarlo. En Galicia te esperamos con Hasta 10.000 pesos de bienvenida. o 12.000 puntos quiero. Para canjear por lo que quieras. Como pasajes para viajar. Cuando se pueda. Galicia. Nosotros. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Magníficas las declaraciones del doctor Majorano, pero no solamente por eso, sino por la enorme trascendencia que tiene la función que cumple, de acuerdo al artículo 86 de la Constitución, el defensor del pueblo. Y más todavía ahora con la pandemia y los problemas que existen, que tiene que haber una íntima relación y proficua, por supuesto, entre la gente y el defensor del pueblo, que para eso fue electo. Tiene mandato que le otorga la Cámara y cumple con su rol. Fue el primero, fue el 94. Y hasta ahora no tenemos defensor del pueblo, sino simples funcionarios administrativos, los cuales yo respeto, pero para eso no fueron electos por el Congreso de la Nación. Es decir, en definitiva, cumplamos con la Constitución de la que tanto hablamos y no cumplimos su letra y su espíritu. Y en segundo lugar, designemos defensor del pueblo que cumple un rol fundamental y más todavía en este momento. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.